Buen día. Se hablará de una mujer muy importante en la historia de la ciencia, Marie Curie, por Camila Murillo. Marie Curie nació el 7 de noviembre de 1867 en la capital de Polonia, Varsovia, con el nombre de María Salomea Sklodowska. Fue la quinta hija de Władysław y de Bronisława. Sus padres eran profesores, su padre enfocado a la física y matemática y su madre era maestra. Por esta razón, María siempre estuvo en un ámbito de conocimiento, pues en sus primeros años su padre le enseñó a leer. Aún así no tuvo una niñez tranquila, pues a principios de 1790 Polonia había sido invadida por Rusia, lo que producía un cambio en las costumbres de la población polaca y a modo de protesta se inició una revolución pacífica conocida como la doctrina positivista de August Comte, en la que su padre participaba. Esto marcaría seriamente la parte económica en la casa de María, pues su padre tenía trabajos mal remunerados. Así aprendió a vivir en la austeridad. Luego, cuando tenía 8 años, muere su hermana mayor, Sofía. Sofía tenía 13 años cuando muere a causa de una enfermedad respiratoria, conocida como tifus. En 1871, el hermano de su padre contagió a su madre con tuberculosis, siendo una enfermedad incurable. Moriría en 1878 tras muchos tratamientos, alejada de sus hijos y de María, que tan solo tenía 11 años. Pero todo este dolor no impidió que se destacara en sus estudios y dejara su determinación de ser una científica reconocida. Se graduó a los 15 años con honores, siendo la mejor de su clase, pero no pudo seguir estudiando porque en Polonia las universidades no admitían mujeres, pues era un mundo machista. Pero para que no dejar de estudiar, recurrió a la Universidad Volante, una institución clandestina para constantemente cambiar de ubicación, para escapar del control ruso y dar clases de calidad a jóvenes polacos en general. María Curie trabajó como institutriz para pagarle los estudios a su hermana en medicina por 8 años. Cuando ésta terminó y se casó, le devolvió el favor para pagarle sus estudios. María tenía 24 años cuando inició en la Universidad de Sorbona, París, Francia. Aprendió el idioma y fue la mejor de su clase, graduándose como licenciada en física y luego en matemáticas. Por ese tiempo conoció a Pierre Curie, un conocido físico francés de la época, quien sería su esposo y compañero en la ciencia, y tras mucho pesarlo, se casaron en 1895 de una manera sencilla. Pero ella quería ahora un doctorado en física, así que se dispuso a estudiar sobre los rayos X descubiertos por William Röntgen y la observación del uranio emitida rayos por Berkeley. En un depósito de la universidad donde trabajaba Pierre se instaló para hacer su investigación, donde notó que los rayos emitidos por el uranio no se correlacionan en su totalidad con este, sino que había la posibilidad de otros elementos sin descubrir. Con Pierre se encargó de separar y constatar la existencia de 2 nuevos elementos, el polonio y el radio. Con este hallazgo recibió el Nobel de Física de 1903, junto con Pierre y Berger, convirtiéndose en la primera mujer en recibir un Nobel. También nacieron sus hijas, Irene y Eve. Investigaron los efectos del radio sobre la piel, que serviría para hacer un tratamiento contra el cáncer que aún en día se utiliza, pero su vida se entristeció el 19 de abril de 1906, cuando Pierre muere por un accidente. Fue arrollado por una carreta de caballos. Recibió el puesto de su esposo en la universidad como catedrática, siendo la primera mujer en este puesto. En 1911 recibió su segundo premio Nobel, esta vez en química por el descubrimiento del peso atómico del radio. Con el pasar de los años, su salud fue empeorando. Aún así, se exigía mucho y durante la Primera Guerra Mundial, junto con su hija Irene, organizó equipos de rayos X portátiles para los médicos pudieran atender a los soldados heridos. Fueron conocidos como los Petit Curie. En sus últimos años, se dedicó al recién creado Instituto del Radio, pero para finalmente, el 4 de julio de 1934, con 67 años, murió, debido a una leucemia con anemia perniciosa severa, una enfermedad producida por la exposición radioactiva a la que estuvo durante sus años investigativos. Marie Curie
Fue una mujer valiente, inteligente, humilde y paciente que logró destacarse a nivel mundial a pesar del machismo de la época y las investigaciones que con su esposo sirvieron para muchas disciplinas científicas, como la física anatómica y como las técnicas para determinar la edad de los objetos, también en usos biológicos nucleares y en genética. Gracias.